tensión en México. Cientos de manifestantes irrumpieron abruptamente en la sesión del Senado mientras se discutía la polémica reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al grito de traidores y el Poder Judicial no va a caer, decenas de personas invadieron el recinto del federalismo e ingresaron a los palcos de prensa y de visitantes, obligando así a la mesa directiva a decretar un receso indefinido. Las autoridades locales informaron que en un intento por frenar a quienes se querían entrar al Senado, rociaron con extintores a los manifestantes que enfurecidos derribaron puertas de vidrio y de madera hasta lograr entrar. Al menos 2 personas han resultado heridas y son atendidas por personal de protección civil mexicano. La polémica reforma judicial, que ha desatado varias protestas durante las últimas semanas, busca la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Hacemos contacto a esta hora hasta el Senado mexicano con Jorge Chaparro, periodista de nuestra cadena aliada Mega Noticias. Jorge, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Me decías hace unos momentos que tendrás que moverte a la sede alterna del Senado, a Jicotencatl, para poder continuar siguiendo esta sesión que se reanudaría allá en Ciudad de México. ¿Qué tal, Elena? Te saludo con gusto. Efectivamente, luego de esa irrupción en la que trabajadores del Poder Judicial interrumpieron la sesión que se estaba desarrollando aquí en la sede oficial del Senado, pues han decidido trasladarse a una alterna. Esa sede se encuentra en el centro histórico de la capital del país. Ahí van a sesionar decisión de la mesa directiva cambiar la sesión para ese recinto. ¿Qué es lo que ocurre, Elena? Bueno, pues en este momento y luego de esta irrupción, lo que están señalando es que Morena podría alcanzar por sí solo y con sus aliados el quórum suficiente para poder votar, reanudar la sesión y votar. Por ello, todos los legisladores se están trasladando en este momento hacia el lugar que te menciono, la casona de Jicotencatl, el antiguo recinto parlamentario del Senado. Lo que también hemos visto, bueno, pues es que esta reforma requería, para tratar de entender por qué se dio esta manifestación, lo que requiere Morena es 2/3 partes de los legisladores presentes en la sesión, es decir, de los 128 senadores se necesitan 86 que den su voto o que no asistan a la sesión alguno de los opositores. Lo que estaba programado es que todos habían dicho que iban a votar en contra de los opositores, pero ayer se desconoció el paradero de 2 de ellos. Daniel Robledo, quien no aparecía, él es de Movimiento Ciudadano, y Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional. En principio se denunció aquí en la tribuna que Robledo había sido detenido su señor padre y por eso él se había escondido. Había sido detenido en Campeche, en este estado sureño del país, y por ello se había escondido. Y Miguel Ángel Yunes pues envió al Senado una solicitud de licencia para separarse momentáneamente del cargo debido a que presenta una lesión en la columna vertebral. A pesar de esto, bueno, pues se votó y se decidió que se le concedía la licencia. Pero Robledo, pues lo que dijeron los senadores, el coordinador Adán Augusto López y el propio presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, es que ya lo habían contactado, estaba bien y no estaba detenido. Esta información desmentía a Movimiento Ciudadano y pues daba a entender que estaba con ellos, al igual que Miguel Ángel Yunes, porque el suplente de Miguel Ángel Yunes era su propio padre del mismo nombre. El legislador Miguel Ángel Yunes Linares subió a tribuna en medio de gritos de traidor, de vendido, y pues ahí plantó cara a los panistas que eran su partido político, y bueno, pues les dijo que él era un demócrata y iba a votar en conciencia, es decir, votaría en contra de la oposición. Así las cosas, bueno, pues esto fue calentando los ánimos de los manifestantes que se encontraban afuera del Senado, sobre la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la capital, y momentos después, cuando vinieron los posicionamientos a favor y en contra, pues no aguantaron más y decidieron ingresar. Entraron por la puerta y lograron vencer a la seguridad que protege al Senado, al recinto parlamentario, y llegaron hasta el Pleno, algo que nunca había ocurrido en la historia del país. Había habido manifestaciones, había habido bloqueos, pero nadie se había atrevido a llegar
hasta el Pleno del Senado. Ellos lo lograron, ellos lo consiguieron y por lo tanto pues lograron suspender momentáneamente la sesión, pero te digo, se va a reanudar en las próximas horas allá en la vieja casona de Xicoténcatl, que se ha convertido, déjame te digo, en un búnker. Está totalmente copada por policías para evitar que lleguen más manifestantes a este lugar. Jorge, ¿qué pasó con ese grupo de manifestantes que logró ingresar a la sede del Senado mexicano? Ellos ya salieron de aquí, están trasladándose precisamente a la casona de Xicoténcatl para mantener allá el cerco y tratar pues de presionar de alguna manera. Es una situación de riesgo, altísimo riesgo, porque allá hay policía en la calle y probablemente pudiera haber enfrentamientos. Nosotros vamos a estar pendientes, ojalá que no, ojalá que llegue la cordura, ojalá que los senadores lograran escucharlos, pero pues parece que esto no va a ocurrir, Carlos. Entonces tendremos la modificación en la madrugada. Se calcula que en las 4 o 5 de la mañana estará saliendo esta votación y bueno, pues ya habrá reforma al Poder Judicial. Jorge, antes de dejarte, ¿qué hay del reporte de 2 personas heridas? ¿Qué pasó con ellas y por qué resultaron heridas? Estas personas resultaron presuntamente heridas, no las hemos visto, pero sí sabemos de su reporte. Bueno, durante la apertura de puertas, una de ellas resultó lesionada cuando arrojaron los extintores con este polvo hacia el cuerpo de gente que trataba de ingresar y una más se golpeó con una puerta, pero hasta ahora no las hemos podido confirmar. Ha sido pues muy caótica la tarde aquí y es complejo poder saber dónde quedaron estas personas. Así es, finalmente, Jorge, es la primera vez, hay que decirlo, en la historia del Senado de la República que manifestantes logran irrumpir dentro de esta sede. Sabemos que es una sede con muchos controles, inclusive más que la propia Cámara de Diputados, y sin embargo lograron ingresar y hasta realizar dentro pintas. Como bien decían, ya hay 2 personas heridas y han habido empujones y enfrentamientos. Ahora, al trasladarse esta discusión, bien decías que en la mañana podría ser aprobada, aunque también mencionaste que no tiene todavía la certeza Miguel Ángel Yunes, el exgobernador de Veracruz, de si votará o no a favor del oficialismo. ¿Se necesita su voto o no? Porque ayer se hablaba que con 86 votos podía pasar, aunque no se contara con esta mayoría si hacían alguna especie de ajuste por parte del oficialismo, Jorge. Así es, se requiere necesariamente 2/3 partes, pero de los senadores presentes. Si no se presenta el senador Daniel Robledo, con los 85 legisladores que tiene Morena, serían suficientes para aprobarla. Pero si se suma el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues estarían alcanzando 86. Es sobrado el porcentaje que se requiere de los senadores presentes. Ahora, hay que tomar en consideración, Elena, que al cambio de sede, también los manifestantes cambiaron su lugar de protesta y podrían impedir el acceso de algunos legisladores de Morena. Si logran impedir que ingresen los senadores de Morena y se reanuda la sesión, habría que ver con qué números van a llegar cada uno de los bloques y ahí se va a poner interesantísima la discusión. Vamos a agradecer este reporte de nuestro compañero Jorge Chaparro, periodista de nuestra cadena aliada en México, Mega Noticias TVC. Gracias, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Elena. Hasta luego.